now you they making my temperature the rise. If you leave me, I could die. I swear. DJ You Yo, are like the oxygen I Kisu. need to survive. I'll be honest. Your loving totally me. I am so obsessed. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Rolando Galán Guevara, conductor del programa Por Más Amor Propio, que se transmite a través de la Esquina TV, tu canal. El título del programa de hoy es Cuando el cuerpo y la mente no pueden con el alma, vivir con depresión. Y para tratar sobre este importante tema tenemos como invitada especial a la licenciada María del Carmen Campos, psicoterapeuta del equipo Calma Perú, especialistas en ansiedad, depresión y emociones. Bienvenida, psicoterapeuta María del Carmen. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Rolando. Gracias por el placer de poder tener esta oportunidad de compartir y hablar de este tema que es bastante interesante e importante, que es el tema de la Así depresión. es un tema de salud pública. Bien, Exacto. es cierto que los síntomas de la depresión son variados y particulares en cada persona. Sin embargo, todos coinciden en una misma y oscura realidad, un pesimismo crónico y la incapacidad de conducirse con la vida. ¿Es acaso que la ausencia de dopamina y noradrenalina en el cerebro es la única causa de la depresión? ¿Qué hay detrás de una persona con este tipo de trastorno depresivo? Perfecto. Muchísimas gracias por esta pregunta y bastante interesante lo que comentas. Definitivamente en algunos casos de depresión hay esta ausencia de estos neurotransmisores, que es la dopamina, noradrenalina, el tema de la serotonina, pero más que esta disminución es interesante verlo desde un plano biopsicosocial. En la parte biológica tenemos esta desregulación de estos neurotransmisores, también influye la parte genética, la parte si algún familiar mío ha tenido un tema de depresión, un tema de ansiedad, también tenemos cómo compromete la parte psicológica, la parte de los pensamientos. Generalmente nosotros notamos en las personas que tienen depresión lo que nosotros denominamos a veces en terapia la tríada cognitiva de la depresión. ¿Qué quiere decir esto? Una visión negativa de sí mismos, se disminuyen, se descalifican, una visión negativa del mundo, lo ven de manera desesperanzadora, como que no tuviera sentido, una visión negativa de los demás. Por ende, los pensamientos que ellos van teniendo, las personas con depresión, son descalificantes, poco motivadores. ¿Qué genera a nivel emocional? Tristeza, tristeza patológica, desmotivación, irritabilidad. En nivel conductual, las personas tienden a llorar constantemente, aumenta o disminuye lo que es el apetito. A nivel de voluntad, su voluntad se disminuye, la capacidad de disfrute baja. Y en la parte social, o se aíslan de las personas o tienden a pegarse mucho a ciertas personas, ¿no? Entonces, podemos comprenderlo desde de esos diferentes ejes que hay. De lo que acaba de comentar, pero no siempre toda tristeza es una depresión, porque la tristeza es una reacción, digamos, natural en todo ser humano. Y muchas veces decimos, sin conocer o por desconocimiento, esta persona está depresiva, pero no es así, ¿verdad? Mm, Tristeza no Efectivamente, significa depresión en todo caso. efectivamente. La tristeza es un parte del conjunto de emociones que todos los seres vivos vamos a sentir, así como la alegría, el enojo, el miedo. Es una emoción y cumple una función con nosotros, ¿no? Claro. La tristeza nos demuestra y nos ayuda también a adaptarnos al medio. Ujú. Ahora, la depresión tiene la característica de tener una tristeza patológica. ¿Y a qué me refiero con tristeza patológica? Una tristeza que está presente en la mayor parte del día, una tristeza que no me deja desenvolver mis actividades con normalidad o que interfiere en el conjunto de mis planes. Ujú. Ahí, cuando vemos que interfiere con mis actividades o con mis planes, estamos hablando de una tristeza patológica. Tristeza característica de las personas que pueden estar presentando el tema de depresión. Y estos pensamientos negativos están vinculados con el pasado, ¿es verdad? Es decir, una persona depresiva siempre está, digamos, con el cuerpo en el presente, pero con la mente en el pasado. ¿A qué se debe esto?
Más que enfocarse en el pasado, las personas que pueden tener depresión tienen, como nosotros hablaríamos, una distorsión cognitiva que se llama filtraje. Se centran o focalizan toda su atención en las actividades que no le han salido, en los momentos negativos que han experimentado, en las actividades que le han faltado, se autocritican bastante, ¿no? Ahí viene los hubiera. ¿Por qué no hice esto? Hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro. Seguro me va a ir mal, ¿no? Como te digo, no solamente se enfocan en el pasado, sino centran su atención en todo aquello que no les sale, en todo aquello que se han criticado. Filtran, por más de que, por ejemplo, puedan tener algunos aspectos positivos en su vida o algunas situaciones que le pueden generar alegría, ellos se enfocan solamente en eso. Es como que lo filtran. Y esta autocrítica severa hacia sí mismo, ¿tiene alguna relación con el vínculo parental en la infancia? Lo que quiero decir es que de repente padres súper críticos, descalificadores. Hay varios conjuntos aquí, ¿no? Como comento, nosotros venimos al mundo como un hojita en blanco, totalmente en blanco. ¿Cómo aprendemos a ver el mundo? Por la crianza que hemos tenido, por las experiencias que vamos experimentando. Ahí nosotros vamos generando nuestras creencias, es decir, nuestros pensamientos, nuestra forma de ver el mundo. Y si yo vengo en una familia o en un núcleo familiar donde me exigen, donde me critican, donde me invalidan, yo voy a aprender que lo que hago no es válido, con lo que hago no es suficiente o es cualquier asunto descalificante. Y Ujú. también voy a aprender a descalificar a los demás. Por ende, voy a ir sumando y viendo la vida desde este punto. Entonces, si yo me descalifico constantemente, si yo no reconozco mis avances, definitivamente voy a tener una desmotivación, pocas ganas de hacer las cosas, ¿no? Influye en ese sentido. Y una persona que con depresión, ¿qué parte del cerebro tiene lesionada? Porque nos hablaba hace un rato, por Uh -huh, ejemplo, la disminución de estos tipos de neurotransmisores uh y que -huh, le hace un efecto físico a la uh persona, -huh, le quiebra la voluntad, le uh baja, -huh, digamos, la parte cognitiva, la parte uh -huh, emocional, la tiene, uh digamos, -huh. derrumbada. Pero ¿Y cómo es en este caso? ¿Qué parte está lesionada en el cerebro de esta persona? Hay varios estudios que sostienen, pero la mayoría concluyen que hay ciertas zonas que se activan, las cuales son la amígdala, la corteza prefrontal, la corteza cingulada. Todo ello se activa y genera que hay una disminución en la producción de los neurotransmisores y también influyen. Igual es un tema que aún se sigue investigando, pero como Claro. le comento, todos coinciden con esta zona, ¿no? Y tiene, digamos, de una otra manera dañada esta parte del cerebro Más que físico. dañada, como le comento, hay bastante actividad en ese sentido Ujú. y, digamos, eso genera que haya esa desregulación. Entonces, igual ya con el tratamiento farmacológico, Ujú. psiquiátrico, con el tratamiento psicológico, ya eso se va estabilizando. Aparte de estos tratamientos terapéuticos o antidepresivos, ansiolíticos, ¿qué otros tipos de tratamientos se hacen? Porque podría existir que hay algunas personas que no quieren este tipo de tratamientos, llámese con pastillas, con antidepresivos. ¿Existen otros tipos de tratamientos alternativos? Oh, ok. He escuchado varios tratamientos que hay, pero el que más yo recomiendo es trabajar de manera multidisciplinaria con el psiquiatra, ¿no? En Ujú. la parte farmacológica, el psiquiatra, a la par con la parte psicoterapéutica, ¿no? Nosotros vamos dando estrategias, vamos dando herramientas para que las personas vayan identificando un poquito el origen de este tema de la depresión, vayan teniendo las herramientas para que vayan resolviendo sus temas a la par con el tratamiento farmacológico se ve bastante efectividad en ese sentido, ¿no? Hay bastantes puntos, he visto que hay el tema de vitaminas, ¿no? Que aumentan el tema de la vitamina D y todo ello, pero yo lo que siempre recomiendo es llevar un tratamiento multidisciplinario de la mano con psiquiatría. Y efectivamente, muchas personas cuando uno le menciona el tema de psiquiatría tienen temor. Hay Cierto. muchas ideas con relación a eso, ¿no? La idea de mi cuadro va a ser grave, o me voy a volver dependiente a la medicación, o qué miedo ir al psiquiatra, pero no, el psiquiatra
psiquiatra es importante. El psiquiatra es, como yo les digo, ¿no? Es parte de nuestro equipo, de nuestro trabajo en equipo. Así es. Entonces, ahí se trabaja en sesión sacar esos mitos, ¿no? Quizás esos temores, tratando de entender y explicarle a la persona qué importante es trabajar en equipo en ese sentido, ¿no? Quería reincidir en esta pregunta. ¿En qué etapa de la Ujú. vida se forma la personalidad depresiva? Y podemos ver muchas veces a una persona, digamos, con un comportamiento natural, pero que de pronto ha sucedido un evento en su vida diaria y esa persona decae totalmente y es una persona que no conocíamos antes. ¿Qué cosa activa para que una Ujú. persona que de pronto parecía normal o una persona común y corriente, pero que sin embargo termina siendo una persona depresiva? Ok, acá hay algo bien interesante, ¿no? La depresión no es que sea exclusivamente de una edad, la depresión se puede dar en cualquier momento. La persona termina de consolidar su personalidad aproximadamente hasta los 18 años de edad, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Hay varios factores. Hay personas que a veces guardan sus emociones, hay personas que no expresan lo que sienten, hay personas que están en una dinámica familiar conflictiva, hay personas que se descalifican, hay temas que los van arrastrando y ante una situación detona el tema de la depresión, ¿no? Entonces no hay una edad exclusiva donde se puede dar la depresión se puede dar en niños, en adolescentes, en adultos, adultos mayores, ante la presencia de algún duelo, ante la presencia de algún evento fuerte que la persona pueda estar pasando, ¿no? Entonces, lo más importante es si nosotros vemos dificultades o notamos en alguien conocido estos aspectos, poder nosotros brindar lo que es la escucha activa y sobre todo poder establecer este tema de apoyo o normalizar el tema de ir a psicoterapia. Anteriormente no había todo este desarrollo de lo que es la cultura de salud mental, ahora se está implementando poco a poco más. Entonces, ¿qué es lo que nos decían antes las creencias, no? No, no puedes llorar, no puedes estar triste, solamente tienes que estar feliz, ¿no? Como Los que hombres no lloran, ¿no? los hombres no lloran, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Soy hombre, me Ah, pasa algo, no, me lo tengo que guardar. Entonces, este tema de guardar tanto detona tanto en depresión, ansiedad, algunas otras dificultades, ¿no? cierto, Entonces, es importante normalizar este sentido de ir a terapia. así es. Hace un rato hablaba también sobre los niños. Si vemos a un niño triste durante un periodo, durante un tiempo, ¿podríamos concluir que podría estar pasando por un cuadro de aplastamiento emocional? Ok, quizá entienda el pensamiento emocional como que se sienta bastante triste, desmotivado. Es interesante notar y prestar bastante atención al tema de los niños, porque los niños generalmente no, algunos casos no muestran la depresión como nosotros los adultos, ¿no? Que podemos decir, ¿sabes qué me pasa eso? Soy muy triste. A veces los niños lo muestran a nivel conductual, no hago caso, lloro mucho, estoy irritable, me molesto por todo, por algo. ¿Qué es lo más importante? Validar las emociones de los niños, darnos ese espacio de preguntarle, ¿cómo te sientes? Yo me siento de esta forma, estas son las emociones, puedes sentirte de esta manera, yo estoy aquí para escucharte. Si yo practico con mi niño esta escucha activa, va a ser bastante interesante y voy a poder conocer el por qué se siente esa tristeza, ¿no? No dejarlo pasar por alto, de solo tener un mal día, ¿no? Percatarnos y darnos ese tiempo para entender a nuestro niño, qué es lo que está pasando, qué es lo que él está percibiendo, ¿no? Porque como Claro. le comentaba, ahí él está aprendiendo a ver el mundo, a ver de qué forma va gestionando el tema de sus creencias. De igualmente, un adolescente. El adolescente a veces uno puede decir, uy, está rebelde, no quiere Ujú. hablar, o con lo conocen, no, no me hace caso, pero detrás de esas conductas también puede esconder algo que le está pasando. Y la adolescencia es una edad bastante compleja porque la Sí. persona se está conociendo, la persona está identificando su identidad. Hay muchas demandas ahí, ¿no? Y a veces no coincide con la visión de los papás. Los papás también atraviesan el hecho de mi niño que tanto lo conocía ahora está distinto. ¿Ahora qué hago? ¿No? Son varias cositas que hay que tener en cuenta en Y ese muchos sentido. padres no se adaptan a esos cambios, ¿no? Que es importante, la Exacto, adaptabilidad. Y creen que exacto. el niño aún sigue siendo Ujú. un pequeño, ¿no?
Así Efectivamente. es. Y detrás de ello también hay las demandas hacia uno mismo como papá, ¿no? Él Sí. me debe de hacer caso, tengo que tener el control, ¿no? Entonces hay una exigencia de uno mismo como papá. Exacto. Así es. Hace un rato al inicio Ujú, decíamos que coincidíamos todos que en los pensamientos negativos, la dificultad de conducirse con la vida, ujú. pero ¿afecta igual a hombres que mujeres? ¿A quiénes más afecta la depresión? La depresión puede afectar de igual forma tanto a hombres como a mujeres, ¿no? No hay que afectar a los hombres, nada más a las mujeres, no. Afecta por igual a ambos sexos. Todos estamos propensos a tener este aspecto, este L- punto, ¿no? Lo decía porque mayormente se relaciona a la depresión con la tristeza, pero también Ujú, encontramos en que muchos varones lo manifiestan con la irritabilidad. ujú. Algunos varones pueden expresarlo con irritabilidad, hay algunos otros varones que también lo pueden expresar llorando, hay otros varones que lo pueden expresar abiertamente explicándolo, ¿no? Como le comento, en consulta también se ve ello, ¿no? Entonces, tanto varones como mujeres pueden mostrar las mismas características con el tema de la depresión. Obviamente varía según la personalidad y las situaciones que cada persona ha tenido que experimentar, ¿no? ¿Y cómo es esto de que hay personas que buscan, que tienen, perdón, hay personas que tienen depresión, pero que buscan crear una personalidad distinta? Por ejemplo, hablamos de la personalidad sonriente. ¿Cómo es posible que ellos puedan fabricar una persona para afuera, pero aunque por dentro se estén derrumbando, tengan el alma a pedacitos? Ok, acá hay un tema muy interesante, ¿no? Pueden ser personas que tienen dificultades en expresar sus emociones y quizá la parte más vulnerable, la parte más, por así decirlo, delicada para ellos, no les gusta mostrarlo al mundo. Entonces lo esconden tras una sonrisa, tras una actitud positiva, pero en el trasfondo puede que esté pasando ese tema de depresión, ¿no? Entonces, como le comento, no solamente una sonrisa significa que estoy bien, sino también es interesante ver detrás de ello qué hay, ¿no? Que es importante también contar con alguien de confianza para expresar las cosas, poder acudir a consultas si es necesario en ese sentido, Ujú. ¿no? En un momento nos comentaba que la falta de apetito es una de las formas también que afecta a la personalidad depresiva, Ujú, pero también me enteré de que podría estar relacionado con el exceso de apetito. ¿Eso es cierto? Con el ujú. trastorno del sueño. Oh, efectivamente, en un episodio o trastorno de depresión, el tema del apetito también puede verse afectado, ya sea aumentando el apetito o disminuyendo el apetito, al igual que el sueño. Puede ver lo que es un incremento de sueño o también puede ver lo que es el insomnio, dificultad para conciliar el sueño, ¿no? Son esos puntos también que se van afectando en ese sentido. ¿Y qué relación tiene las manifestaciones de dolor física, por ejemplo, con la Ujú, enfermedad de la fibromialgia? ¿Es cierto ujú. que también puede ser consecuencia de la depresión, que se manifiesta de esta manera? Hay varios estudios en este punto. Hay uno bastante interesante que lo realizaron en España y que sostiene que la fibromialgia tiene bastante, puede ser puede tener una comorbilidad con lo que es la depresión, puede estar asociada después, o puede la persona recién tener lo que es, por ejemplo, la fibromialgia y luego desarrollar lo que es el tema de la depresión, ¿no? Entonces puede darse de manera conjunta o puede tener un antecedente en ese sentido, pero sí puede estar desarrollado, ¿no? Porque sabemos que la fibromialgia es un dolor crónico que la persona tiene. Definitivamente hay un cambio en la estructura de su vida, ¿no? Hay cambios en varios puntos que esta persona quizá ha querido desarrollar. Por ende, esta persona va a experimentar un cambio de perspectivas, un cambio de creencias en ese sentido, y puede ser entendible el tema de que pueda sentir un cambio en su estado de ánimo, ¿no? Esa dificultad de la depresión. Es cierto que también afecta a la personalidad depresiva la ausencia de vitamina D y que en épocas de invierno son los que vuelven más crónicos este tipo de trastorno.
Eh, hay, como le comento, hay varios puntos donde dice que la vitamina D, el tema también del fósforo, todo se desarrolla y puede generar que haya una mínima segregación de lo que es la serotonina, ¿Mm? una variación en la segregación de este neurotransmisor, ¿no? Entonces, por ende, este punto genera que hay un mínimo estado de ánimo en ese sentido, ¿no? Hay varios estudios que aún lo están viendo en ese sentido, ¿no? Pero sí cabe resaltar que una buena alimentación, realizar ejercicios, dormir las horas necesarias, establecer hábitos afectivos saludables, genera que la persona también pueda segregar de manera óptima su neurotransmisor y sobre todo desarrollar recursos emocionales óptimos para que pueda ver este punto y gestionar como factores protectores ante la depresión, ¿no? ¿Qué nos podría opinar del tratamiento con el cannabis para la depresión y con la ketamina? Ok, yo considero que todo tratamiento, tanto sea alternativo o tratamiento farmacológico, es muy importante tener una visión y una supervisión de tanto del médico, tanto del psiquiatra, Claro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ketamina hay estudios, ¿no? que lo realizan, por ejemplo, en México, que ven que hay efectividad, más que todo en la depresión, en el trastorno bipolar, o también para ciertas emergencias, eh, tanto psiquiátricas como intentos de suicidio, pero aún están en investigación, están viendo si hay efectos secundarios, están viendo qué tantos beneficios puede dar a la persona, ¿no? Es por ello que el especialista encargado en ese sentido, que tiene que dar la supervisión, según la historia de la persona, según los rasgos, según el historial, es el psiquiatra, ¿no? Todo tratamiento y ese alternativo siempre es importante hacerlo bajo la visión psiquiátrica. por supuesto. Si conocemos una persona que está pasando por esta situación de depresión y que ya ha sido diagnosticada con este trastorno, ¿qué no decirle? ¿Cómo Perfecto. ayudarle? Y qué buena pregunta, ¿no? Lo primero es validar a esta persona, no invalidarla. A veces uno como familiar, como ser cercano se desespera y usamos las frases de pon de parte, ya es momento, ya no te sientas triste, ya tú no te esfuerzas, ¿no? Qué flojo que eres, qué vago que eres. No, esos conceptos nosotros, ¿qué le estamos haciendo? Estamos reforzando esa visión negativa de los demás, de él mismo, el futuro. Es importante que nosotros podamos establecer lo que es la escucha activa. Y escucha activa es diferente de oír. Oír es captar estímulos auditivos. Escucha activa es cerciorarme que comprendo lo que la persona me quiere decir. Cerciorarme que entiendo cuál ha sido el objetivo de esta persona. Escucharlo, acompañarlo, hacerle ver lo importante que es acudir a lo que es terapia. El especialista también ahí va a trabajar con los familiares, con los seres cercanos, le va a dar estrategias para que puedan acompañar a la persona, ¿no? Entonces, a veces vale bastante lo que es la escucha activa, podemos ayudar a las personas y sobre todo podemos acompañar en este proceso. Entendamos que nosotros solamente vemos la parte externa de una persona, Claro, no sabemos la claro, historia ni todo ello. por Ujú, supuesto. No solo hay una carga emocional que tiene sobre sus espaldas, sino que ujú, también la voluntad la tiene bloqueada. ¿Eso es cierto? ujú. Más que todo la voluntad, la capacidad, ¿no? De disfrutar, la energía, la capacidad de hacer las actividades, hay una disminución bastante Ujú, grande. Es por ujú. eso que también nosotros le podemos proponer a la persona con depresión, por ejemplo, ¿no? Vamos, salgamos, no, no quiero. No nos sorprendamos si nos da una negativa. Ahí nosotros podemos sutilmente persuadirlo. Acompáñame a hacer una compra, acompáñame a dar una vuelta, acompáñame a pasear al perrito. Quizá no tenga el disfrute en los primeros minutos, pero ya a la media hora, poquito a poquito puede sentir cierto agrado. Entonces ahí nosotros también podemos ir acompañando a la persona. En esa alimentación que recomendaba, ¿hay algún Ajá. tipo de dieta exclusiva para poder aumentar estos neurotransmisores o es Oh, solamente es algo oh, equivocado? oh, ok. Con relación a este punto, yo no soy especialista en nutrición, pero es importante siempre establecer la alimentación balanceada, ¿no? Y Claro. también es importante, si hay la posibilidad de poder
asistir a lo que es la consulta nutricional para que nos den con detalle, por ejemplo, qué es lo que puedo comer, qué alimentos puedo tener, ¿no? Pero siempre es importante establecer las cantidades, ¿no? De comida adecuadas, ¿no? Tanto tu carbohidrato, tu proteína, ¿no? Las vitaminas, todo ello. Aparte del tratamiento, ¿tiene cura? Más que cura, la persona se puede restablecer. Y si hay efectividad que se restablece la persona aprende a ver las cosas de diferente forma, la persona reconoce habilidades en ella que hasta se sorprende de tenerlas, genera mayor fortaleza en ese sentido. Sí, la persona puede restablecerse de puntos de depresión. Con relación a terapia, he visto a varias personas que han tenido trastornos depresivos moderados, leves, ¿no? Hasta graves que se han podido estabilizar en ese sentido. ¿Cómo trabajar con la persona? ¿Cómo hacer terapia con la familia para que puedan tener el soporte adecuado de una Ujú. persona que tiene este tipo de trastornos? Perfecto. Es importante también tener en cuenta, ¿no? Identificar un poquito cuál puede ser el origen de ese episodio, trastorno de depresión que la persona puede tener, explicarle la forma en que se trabaja en terapia, ¿no? Que se dan las estrategias, que también es importante incluir a la familia, ¿no? Para trabajar en equipo también, si es necesario trabajar también de la mano con el psiquiatra para llegar a los objetivos. Generalmente en las primeras sesiones se establecen los objetivos de terapia. Ya. Entonces, le establecemos, queremos llegar a esto, perfecto. Entonces tenemos que trabajar de tal forma. Vamos a tener que trabajar también con la familia, si es necesario, con el psiquiatra, para llegar a esos objetivos, ¿no? Obviamente eso lo determinamos después de una buena proceso de evaluación que realizamos. Aparte de la psicoterapia, del tratamiento con las medicinas, ¿qué otra Ujú, cosa es importante en la vida de una persona con este tipo de depresión? Por ejemplo, ujú, hacer ejercicios, practicar el mindfulness, por ejemplo, ujú. Ok, ¿ayudan estos? efectivamente, es muy interesante que establezca una rutina donde se puedan combinar actividades físicas, ya sea ejercicios, actividades que conlleven movimiento, actividades donde combine situaciones que me agradan, ¿no? Por ejemplo, si yo puedo tener depresión y a mí nunca, por ejemplo, me ha gustado cocinar y me hacen cocinar, obviamente me va a generar muchísima más Un desmotivación. rechazo, claro. Pero, por ejemplo, si a mí me ha gustado dibujar, poco a poco puedo ir conectando con esas actividades que a mí me gustan, que a mí me agradan. El mindfulness también es una buena estrategia en ese sentido porque puedo trabajar lo que son las meditaciones, el tema de la atención plena, la conciencia plena, Ajá. y me puede ayudar también a desarrollar hábitos que me puedan ayudar a llevar el tema de la depresión. La meditación también es importante, ¿cierto? Exacto, definitivamente, porque en la meditación entro en contacto conmigo, entro en contacto con mis pensamientos, entro en contacto con lo que estoy sintiendo, con lo que voy percibiendo, ¿no? Es bastante interesante en ese sentido. Licenciada María del Carmen Campos, estamos llegando al final del programa, muy interesante conversar con usted y muchísimas gracias por la información que nos viene brindando para nuestra teleaudiencia. ¿Cuáles serían sus palabras finales con respecto al tema? Bueno, finalmente, le agradezco también la oportunidad de poder hablar de ese tema que es muy importante, ¿no? Para que podamos sacar algunos mitos, clarificar algunos puntos. Para mí lo más importante es, si identificamos a alguien que tiene algún proceso de depresión, tratemos de practicar lo que es la escucha activa. No juzguemos, no critiquemos, cerciorémonos de entender lo que esta persona puede estar pasando. Siguiente punto, normalicemos también el tema de ir a terapia, el tema de resolver algunos aspectos, algunos puntos que nos pueden estar pasando. Ir a terapia es totalmente normal. Y recordemos algo muy importante, no hay salud sin salud mental. Es Le cierto, agradezco ¿no? mucho. Y Igual, ¿dónde lo podemos encontrar a ustedes? Sé que claro que pertenece, sí, sí, a un equipo especializados en temas de ansiedad, depresión y emociones. Estamos claro hablando que de sí. Calma Perú. ¿Dónde los ubicamos? ¿Cuáles son sus redes, su página web? ¿Cuáles son los teléfonos? Por favor. Perfecto. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Calma Perú y también pueden reservar la cita al siguiente número, que es 48008648.
4. Ahí con mucho gusto lo van a estar atendiendo y vamos a poder cerciorar cualquier duda que ustedes tengan. ¿Y sus citas, sus tratamientos también son virtuales o todos son presenciales? Por el momento estamos dando tratamientos virtuales, pero también se están dando algunos tratamientos presenciales con previa coordinación, ¿no? Pero ¿Nos sí, repite, por favor, el número a nuestros amigos de la audiencia para que puedan, por favor, comunicarse con ustedes? claro que sí. 4800-8664. Ya lo Igual saben, pueden amigos. buscarnos por las redes sociales como Calma Perú, por Facebook e Instagram. Excelente, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ustedes y adelante a seguir en el trabajo muy importante que es el tema de la salud mental. A ustedes, amigos, Igualmente. nos estamos viendo hasta un nuevo programa. Chau, chau. Hasta luego. Hasta Chao. luego.